Qué tal amigos? Buenas noches. Ya estamos listos para un programa más de Lean con amigos y café. Es un gusto estar con ustedes en esta ocasión para hablar de un texto bastante interesante que es No creáis a todo espíritu de don Justo González. Así que vamos a estar hablando de este libro y bueno, ya se encuentra aquí mi buen amigo Ángel, que voy a presentar aquí. Ángel, buenas noches, bienvenido. Hola Shell, ¿cómo estás? Pues muy buenas noches nuevamente. Estoy muy contento y agradecido nuevamente por la invitación. Y como comentas, pues creo que el día de hoy va a ser una noche muy interesante, ya que estaremos hablando, pues como tú dijiste, de un clásico, ¿no? De la literatura evangélica, No creáis a todo espíritu, que precisamente ahora que lo volví a leer, recuerdo muy bien que hace un par de años, yo creo que ya son unos 6, 7 años que la primera vez que lo leí, y recuerdo que me marcó y que fue un parteaguas en mi vida, y creo que va a ser una lectura muy interesante en esta noche que vamos a compartir con todo tu público. No, pues es un gusto tenerte por acá. Ya vamos a ver, Alfonso se está uniendo. Déjenme ver cómo va esto. Eh, ahí viene, ahí viene. Esperemos que pueda unirse lo más pronto posible. Pero, ¿qué creen, amigos? En esta ocasión también, pues vamos a contar con la ausencia de nuestros otros amigos. David, educador en El Salvador, pues ha estado con mucho trabajo. Luis ha estado con un poquito de malestar. Jonathan, que nos ayuda en los controles en la otra plataforma, pues también estará fuera en esta ocasión debido a muchos compromisos, trabajos ahí que tiene. Y bueno, pues esperamos al pastor Alfonso, a ver, no sé qué comenta por aquí, pero miren, ya se están uniendo y bueno, mandamos un saludo a Elizabeth Álvarez, que también nos está viendo, y Gerson también desde Argentina. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Va a ser un pues programa bastante bueno, muy interesante, porque el autor va a presentar este libro, No creáis a todo espíritu. El autor es Justo González y el subtítulo del libro es La fe cristiana y los nuevos movimientos religiosos. Así que va a estar bueno. Vamos a concentrarnos en el capítulo 3 del libro, que trata la cuestión de las escrituras, y nos vamos a concentrar en ello. Así que si ustedes tienen dudas, si tienen preguntas en cuanto a la formación del canon, por ejemplo, que es la primera parte que aborda el libro, y posteriormente sobre interpretación, pues envíen las preguntas. Queremos interactuar con ustedes, aprovechar este espacio y bueno, tener este diálogo a partir del texto de Justo González. También mandamos un saludo aquí a Jessica Ramírez, que ya nos está viendo. Recuerden, amigos, amigas, compartir este enlace si gustan, y también en la página, en el canal de YouTube vamos a tener allí todos los videos que hemos subido de este programa, Lean con amigos y café, el programa de los jueves, vámonos al texto, el círculo de los lunes, otros clips que hemos estado grabando, todo está allí. Entonces pueden ir ahí al canal de YouTube, Creer, Conocer, Confesar. Así lo pueden encontrar, fácil, ¿no? Creer, Conocer, Confesar. Se suscriben, le dan pues like ahí a los videos, compártanlo, denle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones y estén al tanto
¿no? La idea es que posteriormente podamos transmitir tanto en este espacio de Facebook como en YouTube. Así que, pues, anímense, vayan también al canal y mientras tanto, pues vamos a estar en este programa en vivo, Lean con amigos y café. Y bueno, Ángel, comentabas hace ratito en relación al libro, ¿en qué sentido habría marcado tu vida este libro o por qué fue tan importante quizá en aquel momento? Cuéntanos un poquito de ello. Con todo gusto. Pues lo comento porque yo ingreso al seminario donde fui compañero de Alfonso Mares, que está por ingresar, y bueno, Shaltiel fue profesor nuestro. Yo entré al seminario prácticamente muy joven, a los 17 años, pero yo venía de parte de una iglesia pues, conservadora, ¿no? Muy, muy conservadora. Entonces había pues muchos temas que para mí eran cuestiones esenciales que yo tenía muy establecidas en mi mente, en mi pensamiento, en mi doctrina. Y al llegar al seminario y obviamente al irse exponiendo diferentes materias, como lo fue hermenéutica, como lo fue también dogmática, pues hay temas que empiezo a conocer y que empiezan a chocar un poquito con lo que yo creía. Entonces fue una crisis que enfrenté de fe, una crisis existencial, emocional, que enfrenté yo creo que un poquito más de un año, año y medio, donde todo lo que aprendía lo recibía yo como un ataque a lo que había aprendido durante varios años en mi iglesia o un ataque a lo que se me había enseñado como la verdad. Entonces fue un tiempo difícil donde estuve buscando libros que me ayudaran, que pudieran aclarar esos temas en mi mente, en mi corazón. Y recuerdo muy bien este libro porque en una de las materias que cursamos precisamente contigo, Shell, en dogmática, tuvimos, recuerdo, una serie de debates donde estaba pues presente todo el seminario, profesores, alumnos, y un tema muy polémico que se estaba enfrentando en ese entonces en el seminario entre los estudiantes mismos era el tema de las escrituras, principalmente el tema de la inspiración, el tema de la autoridad y por supuesto el tema de la inerrancia bíblica. Y recuerdo que en el salón habíamos ahí dos personillas que casi siempre estábamos en constante diálogo, en este caso Alfonso y yo. Yo de mi parte defendí en aquel debate que escogimos precisamente este tema, porque ahí era el bueno, yo escogí defender la inerrancia, la inspiración plenaria de la escritura, y Alfonso, bueno, daba la otra opinión. Sin embargo, en ese tiempo que estuve preparando la información del debate, fue que leo precisamente esta obra de Justo González, y creo que este libro, de verdad, junto con todos los que leí, creo que este libro fue el que más me aclareció el tema y fue el que me dio un poquito más de luz para poder centrar en mis pensamientos, recuperar mi fe y bueno, ver este tema, tratar este tema de manera un poquito más formal, bueno, más bien objetiva, ¿no? De manera más objetiva, y por eso es muy especial este libro para mí. Sí, híjole, yo me acuerdo, perdón, adelante, adelante, Sí, perdón, se trabó aquí no, no, tantito y me iba a desconcentré. enseñar una foto. Esta es una foto del seminario en 2016. Ahí está Shell de moderador, Alfonso, y acá hay otra. Cuando alguna vez fui muy delgadito, ella en el debate, muy interesante.
Sí, no, hombre, ahorita que lo comentabas, pues es importante también esta referencia, ¿no? De tipo personal, porque los que hemos pasado por el seminario, los que hemos ido al seminario, pues hemos experimentado de una o de otra manera crisis de fe, ¿no? Y es parte del mismo desarrollo, del mismo crecimiento a partir de la exposición misma del texto bíblico, ¿no? Ahí vienen las dudas, vienen las preguntas y sí, me acuerdo muy bien de aquel debate junto con Alfonso, que de hecho ya está aquí presente, así que Alfonso, bienvenido, bienvenido, buenas noches, pastor. Qué bueno que Gracias, ya te buenas encuentras noches. por acá. Al contrario, gracias por la invitación otra semana más, porque podemos estar juntos. Una disculpa por llegar tarde, tuvimos algunos inconvenientes creo en la conexión y en la congregación estamos empezando ahora un discipulado los martes también, y entonces eso me complicó un poquito, pero estoy muy contento de estar acá y de poder estudiar bueno, de poder platicar sobre Justo González, sobre No creáis a todo espíritu, que fue un tema que yo elegí y que creo que alejó a Luis y alejó a David, aparte del trabajo, pero es bien bueno lo que Ángel estaba comentando, ¿no? Esas experiencias personales y esas experiencias que tuvimos juntos, ¿no? De hace ya algunos años. Esta semana he estado viendo algunos recuerdos de nosotros tres, ¿no? Creo que Chel compartía en una de las páginas sobre Lean con amigos y café cuando empezábamos y cuando le teníamos mucho miedo a la cámara y al micrófono, en especial Ángel y yo, ¿no? Y así de, el día de hoy creo que hemos sido bendecidos con el poder estar en contacto más, tener un poquito menos de temor, pero regresando al texto de Justo González, algo bien importante que yo vi en el texto, cuando lo leí también hace algunos años, igual en el seminario, fue que si yo lo hubiera leído cuando yo estaba estudiando la carrera de historia, otra cosa hubiera sido en cuanto a los debates que me proponían algunos de mis compañeros, los debates que me proponían algunos de mis profesores, en cuanto a que siempre me decían, ¿no? Que yo era una persona muy sesgada por la religión, que era una persona que nunca iba a poder hacer historia en serio, porque veía las cosas de parte de Dios y no de parte de la realidad. Y creo que el debate también en parte de las escrituras y el canon de las escrituras muchas veces es un problema para el creyente de a pie, ¿no? Para los que estamos creyendo día a día y viviéndolo, porque no se habla mucho en las congregaciones, no te dan clases de historiografía o de formación de canon bíblico, ¿no? Sino nada más te dicen, cree que las escrituras son la palabra de Dios, son inerrantes y que es el mensaje de Dios a tu vida. Y tú lo crees y lo vives, ¿no? Pero el problema viene cuando te toca enfrentarte en la universidad o en la carrera con algunas personas que son más leídas que tú y que te quieren chamaquear, ¿no? Y eso a mí me pasó, ¿no? Que en historia, imagínense nada más, ¿no? En historia, algunos profesores diciéndome, oye, ya sabías que lo mismo que crees tú, lo creían algunas regiones o algunas culturas en Oriente y no están en la Biblia, ¿no? O que esto que está en la Biblia fue sacado de tal lado y para mí era un caos. Entonces creo que va a ser un buen tema y creo que pueden sacar a algunos de nuestros amigos que estén viendo algunas dudas y esperemos poder responderles y si no, echarlas a un maletín y guardárselas a Luis para cuando esté con nosotros la próxima semana. Así es, amigos. Este programa es lo que esperamos, ¿no? De este programa es que haya preguntas, ¿no? Que salgan esas dudas que han estado rondando allí en sus mentes, esas inquietudes, y puedan compartirlas con nosotros de manera que podamos desahogar, ¿no? Esos temas que a veces son difíciles
de estudiar, de examinar cuando no se encuentra uno en el seminario, ¿no? Quizá la ventaja que nosotros tuvimos, a pesar de aquellos golpes duros, es que pudimos revisar los textos, revisar diferentes posicionamientos, formarnos un criterio y bueno, lo que queremos es compartir con ustedes pues lo que tenemos, ¿no? No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos damos. Entonces, esperamos que puedan unirse a esta conversación y bueno, aprovecho para mandar saludos a Jessica Ramírez. Muchas bendiciones, nos escribe desde Perú, así que un saludo de vuelta a todos nuestros amigos por allá. Becky Vadillo, Dios los bendiga, igualmente. También Rose Mendoza, mando un saludo a Ángel Herrera. Y Jessica Ramírez nos comenta: qué fuerte crisis de fe. Creo que muchos pasamos por esta etapa, sobre todo cuando no nos quedamos con solo lo que nos enseñan en la iglesia, pero nos ayuda a crecer y madurar en la fe. Y así es, ¿no? Las iglesias tienen un papel muy importante en la educación cristiana. Y hay temáticas que a veces pues quedan a deber, ¿no? Y bueno, queremos suplir de alguna manera eso. Uno de los objetivos que he tenido de manera constante es acercar el estudio teológico o la difusión del quehacer teológico a todos, ¿no? Esa es parte como de la consigna que tengo en cada programa, todo lo que vemos en seminario, lo que vemos en la cuestión académica, lo que vemos en el ámbito de traducción bíblica, de editoriales, todo eso queremos acercarlo a ustedes para que lo conozcan. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con este texto de Justo González: no creáis a todo espíritu. Y si no tienen café, prepárense, yo ya tengo aquí. En esta ocasión se me antojó un frappé, entonces ahí ya me lo preparé. En esta ocasión un frappé para el calor, la calor que está bien buena. Y bueno, pues vamos a comenzar con este tema. Así que, Alfonso, cuéntanos un poquito de por qué escogiste este tema y háblanos, introdúcenos al libro. Ok, bueno, pues en parte, como ya lo dije, este libro lo escogí porque viví en una etapa de bullying estudiantil en el cual yo no podía responder fácilmente sobre mi fe, sobre el texto bíblico, y es algo que Justo González lo aborda. Yo lo viví en el 2005, Justo González escribe este libro en el 2009. Es un libro, si lo quieres ver así, un poco reciente, pero aparte, algo importante es que Justo González es latinoamericano. Entonces, aborda este tema desde un punto de vista latinoamericano, y al hacerlo así, creo que va guiándonos a poder entender la relación que tenemos con el texto, la relación en cómo nosotros hemos vivido, cómo vivimos en las congregaciones, en la Iglesia de Cristo dentro de Latinoamérica, con algunas situaciones difíciles. Eso más que el texto nos va hablando y quitando como algunas telarañas que podemos tener. Entonces, por eso lo escogí. Justo González comienza, al igual que yo, comencé el día de hoy dando parte de su testimonio, nos platica sobre lo que sus compañeros creían en el tiempo en donde él estuvo en la escuela, y nos dice que muchos de sus compañeros estaban convencidos de que para ser protestante no se podía creer en Dios. Algunos otros, y yo creo que lo hemos escuchado, lo hemos vivido, critican a los evangélicos o a los protestantes diciendo que nuestras iglesias no fueron formadas por Jesucristo, sino fueron formadas por Lutero, por Calvino, dice, por Enrique VIII, para divorciarse y casarse con su amante. Entonces, él da razón de esto y cuenta de Silvino, que llegó con una Biblia con varios pasajes marcados del Nuevo Testamento sobre Jesús en los evangelios y las diferentes versiones que hay de algún
tema. Entonces, él tardó en desarrollar una forma en cómo contestarlo, pero lo logra y va al texto bíblico y nos dice que es importante ver al texto bíblico y estudiarlo, como también es importante conocer su historia, sus distintos tipos de géneros literarios y aprender que Dios ha utilizado manos humanas para transmitir en este texto el mensaje divino. Entonces, algo importante de esto sería ver a la Biblia y al verla, preguntarnos si es un testimonio literal o desde distintos puntos de vista. Y va a tratar algunos problemas, como por ejemplo el problema de la literalidad al tener 4 evangelios. Entonces, el día de hoy creo que uno de los primeros puntos que podríamos tratar es la Biblia. ¿Se debe de leer de una forma literal o debemos de ser cuidadosos en los diferentes géneros literarios que van utilizándose en la Biblia, tanto en Antiguo como en Nuevo Testamento? Y el problema que encuentra Justo González al tener que tomar literalmente el texto bíblico en los evangelios es que en lugar de tener 4 evangelios, tendríamos solamente uno en el que se incluirían las ocasiones o los dichos diferentes de los pasajes y haríamos solamente un evangelio, pero tendríamos que dejar de lado muchas cosas que vengan en los distintos evangelios. El segundo camino, dice Justo González, sería tomarlo como testimonios distintos de los mismos hechos y volveríamos a hacer solamente un evangelio. Entonces, hay varias formas sociales o de historiografía que podríamos utilizar. Por ejemplo, las fuentes del Antiguo Testamento, en donde se nos dice que al menos en el Pentateuco hay 4 fuentes principales, ¿no? O 4 intereses principales, de los cuales podemos encontrarlos en el Antiguo Testamento, pero nada de eso nos ayudaría a entender mejor el problema teológico de ver a los 4 evangelios o de ver a los textos bíblicos como palabra de Dios inerrante. Entonces, creo que eso es algo bien importante. El día de hoy, nosotros como creyentes sabemos que la palabra de Dios es inerrante en el mensaje, pero la duda radica. Entonces, hay errores también en el texto bíblico o en los libros o cómo podemos entender estas diferentes versiones que se encuentran tanto en los evangelios como, por ejemplo, en el Pentateuco. Y creo que eso es algo que hoy vamos a ir desarrollando y viendo a través de la ayuda de Justo González y el punto de vista de cada uno de nosotros. ¿Cómo ven ustedes? Sí, excelente. Creo que este capítulo cuadra muy bien con lo que hemos venido hablando en los jueves, ¿no? Sobre el panorama, el contexto, comprender cómo se fueron formando los textos y eso va a ayudar, ¿no? A despejar varias dudas. Así que como tenían allí en pantalla y como lo mencionaba Alfonso, pues envíenos sus preguntas, comentarios, las dudas, las inquietudes que hayan tenido respecto al texto bíblico y lo vamos a ir comentando aquí. Ya tenemos aquí un comentario de un amigo muy, muy querido, Jesús Ortega, nos manda saludos, ahí van los saludos y abrazote de vuelta, Chucho, un saludito. Jessica Ramírez nos comenta, ¿está bien decir que debemos interpretar las escrituras literalmente hasta que sea imposible hacerlo? Y es una cuestión bastante interesante, ¿no? La manera de interpretar el texto. Nos quedamos, Jessica, con esa pregunta. La vamos a abordar, claro que sí, en el segundo bloque, cuando hablemos de la interpretación de la escritura, porque primero queremos concentrarnos en la cuestión del canon, ¿sí? Que es algo que aborda en la primera porción de este escrito, pero claro que sí lo vamos a responder. Así que pues vamos a comenzar con esta primera parte del libro
No creáis a todo espíritu, capítulo 3, sobre la escritura, específicamente la cuestión del canon. Así que Ángel, Alfonso, quien guste hacer sus comentarios, adelante. Sí, a mí se me hace muy interesante esta introducción que hace Justo González y que ya lo comentaste muy bien, Alfonso, en cuanto a esa experiencia que tuvo, ¿no? Con ese compañero de la escuela que le hace una pregunta, a lo mejor muchos creerían que es sencilla, pero realmente cuando uno, bueno, no tiene a lo mejor una noción completa del tema, pues sí, te tambalea, ¿no? Sí te ponen aprietos, dirían, porque la pregunta era que si la Biblia se contradicía en cuanto a diferentes relatos, en este caso de la multiplicación de los panes y los peces. Y adicionalmente, bueno, Justo González también pone sobre la mesa el tema, por ejemplo, de las dos creaciones, por así decirlo, o de los dos relatos de la creación que encontramos en Génesis 1 y Génesis 2. Y él, como tú mencionas, ante estos problemas, eh, dice que tenía de dos. Una, o tomar literal el texto y decir, bueno, es que la diferencia entre los diferentes números de panes y peces es que Jesús lo hizo varias ocasiones. Pone el tema también del sermón del monte y dice, bueno, si lo tomo literal, un sermón lo hizo en la montaña y otro sermón lo hizo en el llano y diferentes, ¿no? Y la otra, la segunda opción que él tenía, era ver el problema no de manera histórica, ni siquiera de manera literaria, sino ver el tema de manera teológica. ¿Cuál era el mensaje que se quería expresar desde los diferentes puntos de vista que encontramos en este caso de los evangelios? Y antes de seguir avanzando, Justo González, con el tema, él introduce desde luego el tema del origen del canon, ¿no? Cómo es que se forma el canon, cómo es que llega a nosotros. Y bueno, él prácticamente comienza diciendo que uno de los padres de la iglesia, Justino Mártir, ya a muy temprana edad de la historia de la iglesia, estamos hablando del siglo primero, segundo, perdón, siglo segundo, él ya tenía registros de que los cristianos se reunían los domingos a leer el libro de los recuerdos de los apóstoles y también leían a los profetas. En primer lugar menciona que entonces Justino Mártir ponía estos escritos de los apóstoles al mismo nivel que los profetas y después comenta, bueno, que en esta época, desde luego, no existía la imprenta y la única manera de poder compartir esos escritos era a través de copias, ¿no? De copiar estos escritos y pasarlos a diferentes comunidades para que todos pudieran tener este mismo registro. A mí me llama mucho la atención que menciona ya Justo González diciendo que hasta este momento de la historia de la iglesia, a nadie se le ocurrió preguntarse cuáles de estas copias eran sagradas y cuáles no. Ellos simplemente las leían y las compartían. Sin embargo, bueno, ya comenta que surge la necesidad de hacer un análisis de estos escritos para saber cuáles eran sagrados o no, a partir del fenómeno que causó, en este caso, Marción, ¿no? Muy considerado también como en la historia de la iglesia como un hereje por algunas cuestiones que hizo en cuanto al texto, pero a mí en este primer eh, punto que establece Justo González, me llama la atención eso, que a muy temprana edad de la muerte probablemente de los apóstoles, no había todavía una necesidad tan fuerte de que se escogiera o se delimitara, se eligiera qué libros o qué copias eran sagradas y cuáles no. Ellos simplemente las leían y las compartían. Y ya después viene todo el tema de Marción. No sé, Alfonso, si quieras comentar
sobre este evento. Pues un poquito, nada más, un poquito, en cuanto a Marción, pues él es el primero que en realidad busca hacer un canon bíblico, ¿no? El problema que tiene Marción es que él piensa que este canon que se tiene que realizar debe de alejarse de las escrituras antiguas, de los profetas, debe de alejarse del Pentateuco, de la ley y los profetas. Entonces, él busca que solamente se acepten algunas cartas paulinas o las cartas paulinas y que se quiten todas las referencias a los textos hebraicos. Y él ve a Yahweh como un Dios menor al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él dice, uno es Yahweh, otro es el Padre, y por eso es que la iglesia se ve en la necesidad de organizar el canon del Nuevo Testamento para alejar este tipo de herejías, porque de hecho él buscaba cortar y pegar, quería hacer un Frankenstein bíblico que diera a sus ideas, y eso nos recuerda a muchas cosas que hoy podemos estar viendo, ¿no? En donde dentro de las mismas iglesias, dentro de las mismas congregaciones, buscamos hacer Frankenstein a mi manera, y por eso es que es hecho el canon del Nuevo Testamento en la iglesia, aunque bien como tú ya citaste a Justino, ¿no? Él ya hablaba sobre las memorias de los apóstoles, que era algo que se leía ya en distintas congregaciones, distintas comunidades de fe, pero como bien tú dijiste, Ángel, no tenían una imprenta, entonces era muy difícil poder tener las mismas cartas, las mismas congregaciones, y de hecho los mismos copistas van teniendo errores, y si tuviéramos una clase de crítica textual, podríamos estar viendo también por qué es que algunos papiros o algunos documentos tienen algunas diferencias. Estas diferencias se deben a los copistas, ¿no? Para esto, algo importante es decir que las diferencias entre los copistas o entre las copias no son en realidad diferencias fundamentales o diferencias que cambien el texto, sino son pequeñas diferencias. Ahora, algo que Justo González dice sobre la formación del canon del Nuevo Testamento es que lo que se busca en el Nuevo Testamento no es una uniformidad textual, sino uniformidad doctrinal, que era lo que la iglesia, los padres de la iglesia estaban viendo que se necesitaba. Y por eso quiero citar esto que dice Justo González. Nuevo Testamento, lo que se discutía era si Jesucristo era el cumplimiento de las promesas hechas a Israel y a la humanidad a través de Israel, si Jesucristo verdaderamente había venido en carne física y humana como la de cualquiera de nosotros, se había muerto y resucitado en todos estos puntos, y en todos estos puntos los evangelios canónicos concuerdan. Uno puede decir que sobraron 7 cestas y otro que 12. Uno puede colocar a Jesús predicando en el monte y otro en el llano. Uno puede poner unas palabras en los labios de Jesús en la cruz y otros otras, pero todos concuerdan en que Jesús comió y alimentó a las multitudes, y por tanto que su carne era verdadera y que se ocupó de las necesidades físicas de los demás, y concuerdan en lo esencial de sus enseñanzas. Entonces creo que es ahí donde nosotros debemos de ver la uniformidad del canon del Nuevo Testamento y de los evangelios. Es una unidad doctrinal, no es una unidad textual. No buscamos como que todos digan lo mismo, sino que todos enseñen lo mismo. Y por eso es que Justo González va a abordar que los evangelios son católicos. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo. Ustedes, ¿cómo ven, Chel? ¿Tú cómo ves la formación del canon del Nuevo Testamento? Te tocó enfrentarte a nosotros, no en un debate como Ángel y yo, sino como profesor y a nuestra resistencia, ¿no? En esta parte del canon. Sí, es una cuestión bastante complicada de comprender, sobre todo cuando se tiene una perspectiva muy, muy determinada, ¿no? Algo que ambos han comentado,
en cuanto a el contexto propio de Justo González y el que ustedes experimentaron, ¿no? De una enseñanza en la que se menciona esta noción de la interpretación literal del texto bíblico o la inerrancia plenaria, verbal de la escritura, que obviamente son posturas que están muy bien difundidas y defendidas, ¿no? Por muchos. Sin embargo, llega un punto en que ciertas posturas se topan con la misma problemática que nos presenta el texto bíblico. Y algo que tenemos que mencionar es que el texto bíblico no nos cayó del cielo, ¿no? Algo interesante es que el Corán para los musulmanes sí les cae directamente del cielo, de Alá a Mahoma. Sin embargo, el texto bíblico para los cristianos no cae del cielo, sino que se va poniendo por escrito a lo largo de varios cientos de años, ¿no? Y con ello viene la problemática de la historia, de comprender los contextos en los cuales se formaron estos escritos, y entrar a ese estudio, ¿no? Histórico, social, cultural, económico, incluso político, geográfico, etcétera, etcétera. Pero son cuestiones propias del texto bíblico. Ahora, lo otro que me gustó que ambos comentaron, y quizá, Alfonso, desarrollaste un poco más en cuanto a Marción. Marción fue un gran hereje, ¿no? Y ahí tenemos la importancia de buenos herejes en la historia, ¿no? Necesitamos de herejes, lamentablemente, para entonces, a ver, ¿qué está diciendo este cuate, ¿no? ¿Qué está diciendo este tipo? ¿Es verdad? De esa manera que lo que hacía Marción era tasajear, meterle tijera al texto bíblico, quitaba por completo el Antiguo Testamento, porque él lo veía como muy judío, engañoso, con esa perspectiva dualista que mencionaba Alfonso, ¿no? De un Dios malo, iracundo, violento, y luego en el Nuevo Testamento un Dios Padre bueno, amoroso, perdonador. Entonces él todo lo del Antiguo Testamento lo desechó y del Nuevo Testamento se queda solo con Pablo, ¿no? Solamente con Pablo, y eso también editado, ¿no? Digamos que y Marción fue uno de los primeros críticos textuales en ese quehacer de ver, bueno, esto sí era palabra de Pablo y esto no. ¿Y por qué no? Porque no le convenía a él, ¿no? No le gustaba lo que decía. Entonces, fue el primero en formar su propio canon. Se quedaba con algunas porciones de Lucas, Hechos, y nada más. Ahora, lo que hacía Marción era cerrar el canon, y eso ocurría hacia el año 100, 120, 150, pero un siglo después viene una gran problemática con Montano. Montano también fue otro gran hereje de Frigia, que él decía, no, hay que darle libertad a la revelación del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, mientras que Marción cerraba el canon, Montano lo abría y él daba lugar a nueva revelación. De hecho, él se presentaba como la manifestación del Paracleto, que es un término utilizado en el texto bíblico para hablar del Espíritu Santo. Decía que el Espíritu Santo hablaba a través de él y por medio de sus dos profetisas, Maximila y Priscila. Entonces, era una cuestión tremenda que lleva de manera gradual a establecer el canon bíblico, y el canon tal como lo tenemos del Nuevo Testamento se cierra hasta el siglo IV, es decir, hubo un proceso de 3 siglos en los cuales circulaban los textos que mencionan y muchos otros que no están en nuestras Biblias libremente, y que era lo que unía a los textos en particular para formar el canon, pues el mensaje acerca de Jesucristo, ¿no? Y esto que mencionó Alfonso es puntual, el mensaje de las Escrituras apunta a Jesucristo.
¿Qué les parece, amigos, allá en casa? Por aquí tengo ya algunos comentarios. Elisa nos manda saludos y bendiciones del Estado de México. Igualmente, Elisa, qué bueno que nos acompañas. Selene Zambrano, Dios les bendiga. Saludos, un abrazo de Selene, qué gusto saber de ti. Hemos estado al tanto, nuestras oraciones para ti, para tu familia y qué gusto tenerte por acá. Jessica Ramírez hace eco el acercamiento de Alfonso, ¿no? Este Frankenstein. Y Jesús Ortega nos pregunta, ¿qué libros son los que forman parte del texto bíblico? 2, ¿quién decidió qué libros debían aceptarse o rechazarse dentro del mismo canon? 3, ¿en qué se fundamenta o argumenta tal decisión? Y 4, ¿continúan hasta el día de hoy teniendo validez dichos argumentos? Uf, ahora sí que nos mandó las preguntas acumuladas. Muy bien, No, Jesús, gracias por tus preguntas. Ahorita le entra aquí Ángel. no, iba a decir que no se vale preguntar sobre las clases que se saltó, entonces las clases de Shell que te saltaste. No, pero ahorita con que responda Shell, vamos a escuchar todos. Bueno, ahorita le damos con todo. Ramsés manda saludos también. Luis Eduardo, saludos y gusto en verlos. Igualmente, Lalo y Saraí Cayetano también debía contener las señales de autoridad apostólica. Es una cuestión importante para los textos del canon. Bueno, no sé, aquí aparece en pantalla las preguntas de Jesús. A ver, ¿quién le quiere entrar al quite? Alfonso, Ángel. Bueno, Sí. la primera pregunta, no la entiendo bien. Digo, si es qué libros forman parte del texto bíblico, pues son los que están aquí, ¿no? Los 66 libros que conocemos. O sea, no es tan difícil esa, desde mi punto de vista, según lo que entiendo. ¿Quién decidió qué libros debían de aceptarse o rechazarse dentro del mismo canon? Ahí Saraí Cayetano nos acaba de ayudar también, ¿no? Esta parte de las señales de la autoridad apostólica y que también nosotros podemos ver en la historia de la iglesia cómo es que los padres van ayudándonos a ver cuáles son los textos que más circulaban y aparte de que había algunos de los padres de la iglesia que estuvieron en convivencia con algunos de los apóstoles todavía y discípulos, entonces fue como se pudo ir formando también este canon de las cartas más circuladas y que repelían las herejías. Entonces creo que esa es la forma en cómo se fue formando a través del tiempo y fueron rechazando también algunos textos que no empataban doctrinalmente, que es algo de lo que estábamos viendo ahorita con Justo González. En esta parte también es bien importante ver que el canon como tal no fue rechazando, ¿cómo decirlo? No rechazó como tal de una forma tan directa, ¿no? Fue que de repente alguien llegara, miren, esta es una carta de Pablo, una nueva carta a los Gálatas de Pablo, ¿no? Sino que poco a poco se fue desvinculando de la iglesia al ver que no tenían un contenido doctrinal fehaciente o real, y también, por ejemplo, los evangelios apócrifos o algunos textos que buscaban solamente alguna dirección. ¿En qué se fundamenta o argumenta tal decisión? Otra vez, en la autoridad de los textos, y creo que en parte también mucho tiene que ver la referencia al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es una respuesta de lo que ha venido anunciándose en el Antiguo Testamento, como el cumplimiento y lo porvenir, ¿no? Entonces creo que ahí podría entrar eso, pero Chela ahí es donde nos puede ayudar muchísimo más. Y pues el día de hoy, ¿dichos argumentos tienen validez? Sí, ¿no? Pero bueno, ahí vamos con el maestro en la palabra, que se nos escapó. Entonces, ahorita yo creo que podemos seguir viendo eso. Pero tú cómo ves, Ángel, en lo que regresa Chel. Sí, es muy interesante, ¿no? Porque
los mismos libros de historia eclesiástica identifican en algunas ocasiones algunos unos puntos más, algunos unos puntos menos, pero creo que en general se basa prácticamente en lo que tú has dicho. Uno, desde luego que fuera un escrito que tuviera, bueno, el escritor alguna relación, desde luego, con los apóstoles directamente, como es en el caso de Marcos, ¿no?, que era discípulo de Pedro, alguna relación cercana también en el caso, por ejemplo, de Santiago, que se cree que era medio hermano de Jesús, y bueno, los demás escritos directamente de apóstoles. Desde luego el tiempo en el que fue escritos, algunos escritos que van más allá del siglo I ya no son considerados, ¿no?, porque ya es una fecha posterior a los eventos clave acerca de Jesús y sobre todo el tema que tú comentas también, que vaya de acorde a la enseñanza, que vaya de acorde con el resto de las escrituras, en este caso del Nuevo Testamento, por supuesto, pero que también tuviera relación con el canon que ya había estado establecido del Antiguo Testamento, que prácticamente no sufrió tantos cambios, pero esas tres consideraciones creo que son las clave para poder responder a la pregunta de Jesús. A mí nada más me gustaría mencionar, y no me gustaría que se pasara de largo, el ejemplo muy claro que pone Justo González en el tema de cómo se decidió incluir a los evangelios en el canon. Y esto porque actualmente creo que hay una crisis en el cristianismo en cuanto a que, y él lo menciona después, que queremos que la Biblia sea totalmente perfecta, que no tenga ninguna clase de error. Sin embargo, él menciona que en la cuestión de escoger o de confirmar qué evangelios deberían ser incluidos en el canon, algo muy importante fue el tema de la diversidad. Y la diversidad de los evangelios vino a ser parte del canon de la iglesia como un modo de reafirmar su testimonio. Y él pone un ejemplo muy interesante en cuanto a un juicio en un tribunal moderno, diciendo que en caso de un incidente, cuando se llaman a los testigos, y si hay cuatro testigos y los cuatro dicen exactamente lo mismo, desde el punto de vista penal, hay ahí algo raro, ¿no? Posiblemente se pusieron de acuerdo porque todos dicen exactamente lo mismo y eso pierde credibilidad. Sin embargo, si estas cuatro personas, testigos, que vieron un evento, abordan su testimonio desde diferentes perspectivas, con cosas a lo mejor diferentes, porque lo estaban viendo de diferentes lugares, pero concuerdan en lo esencial, es un testimonio más creíble. Y así mismo pasa en el tema de los cuatro evangelios que fueron incluidos al canon. Hay puntos en los cuales algunos difieren, si fue la enseñanza en el llano, si fue en la montaña, si fueron tantos peces o tantos panes y algunas otras cuestiones que vemos, pero en el mensaje es donde concuerdan y por ello tiene más credibilidad este testimonio. Pero, Shell, no sé tú, en cuanto a las preguntas de Alfonso, que quisieras complementar o si nos quieras refutar. No, sí, creo que digo bastante completo. Lo que podría agregar específicamente, por ejemplo, en cuanto a quién decidió qué libros debían aceptarse y rechazarse, además de lo que ustedes comentaron, es que también fue un proceso bastante, podría decirlo así, como orgánico, ¿no? O natural, en el sentido de que los textos iban llegando, ¿no? Como les decía, había en circulación diferentes evangelios, además de los 4 que nosotros conocemos. Por ejemplo, estaba el evangelio de Tomás, de Felipe, de los ebionitas, de los nazarenos, de los hebreos. Estaban hechos apócrifos, por ejemplo, de Pedro,
otras cartas también que circulaban por ahí de los padres de la iglesia, por ejemplo, la primera carta de Clemente a los Corintios, 7 cartas de Ignacio de Antioquía a los esmirnenses, a los efesios, a esas comunidades, ¿no? que Pablo también escribió. Entonces había muchos escritos cristianos ya para el siglo II, ¿no? Ya estaban circulando. Entonces, imagínense este escenario, ustedes como comunidad les llega una carta, ¿no? Reciben una carta de un tal apóstol Pablo y la leen. Y, bueno, ok, sí, pues sí, cuadra con aquella otra carta del apóstol Pablo que recibimos. Entonces, pues está bien, ¿no? Pero a lo mejor llegaba otra carta o un evangelio, pensemos en el protoevangelio de Santiago, ¿no? El evangelio de Santiago. Y lo leíamos en la comunidad y no, como que dice otras cosas que los otros evangelios no dicen, ¿no? Y que incluso puede contradecir alguna enseñanza muy, muy concreta en otras porciones. Entonces, los mismos creyentes en comunidad, ojo allí, esto es importante, en comunidad iban aceptando o rechazando a algunos, ¿no? Pero también solía ocurrir que en el tiempo de la reunión, de la asamblea, pues se predicaba acerca de esos textos, se enseñaba acerca de esos textos. Entonces, la lectura en comunidad era muy importante, porque había textos que no eran para leerse así, ¿no? Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos con algunos de los textos propios de la Biblia es el Apocalipsis. El Apocalipsis no era para enseñar públicamente, no se leía, no se hacían homilías acerca del Apocalipsis, sino que ese, por lo general, se estudiaba en casa, en privado, ¿no? Y por eso el Apocalipsis en algunos catálogos, que es el significado de canon, en algunos catálogos no querían ponerlo, ¿no? Pero en otros sí aparecía. Entonces, por un lado, la aceptación o rechazo de la comunidad. Por otro lado, la cuestión de la lectura pública y el estudio del texto en público. Y finalmente, como ocurre con la autorización o no de parte de los obispos, ¿no? Que es algo que bien podemos comprender nosotros cuando estamos estudiando la Biblia, somos nuevos, llegamos a la fe, conocemos, tenemos algunas nociones y vamos a nuestra librería favorita, ¿no? Y encontramos algunos textos, ¿no? Y nos compramos varios. Y entonces estamos leyendo y de repente leemos algo, como que esto no suena, ¿no? O a lo mejor vamos con el pastor o con aquellos que creemos que tienen mayor conocimiento y les preguntamos, oye, ¿ya leíste este libro? ¿Qué tal te parece? ¿Me lo recomiendas? ¿El autor lo conoces? ¿Es bueno? Y a lo mejor podemos decir, sí, está buenísimo, es un texto que te va a ayudar bastante, está muy apegado, léete el capítulo tal, ¿no? Hacer ese tipo de recomendación. O por otro lado, bien podemos decir, no, o sea, es que ni lo leas, a lo mejor si tienes una mesa, con una pata chueca, mételo ahí, que te sirva de algo, ¿no? En ese sentido, pero hay textos que de plano no vamos a recomendar. Entonces, en ese sentido, también muy, muy natural se daba por parte de los obispos la aceptación o el rechazo. Y tengamos en cuenta estas nociones de que había herejías que circulaban también libremente y obviamente los líderes eclesiales iban a pues advertir, ¿no? A sus congregantes de que ciertos maestros, de que ciertos libros, evangelios, pues iban en contra del mensaje, ¿no? Eso como agregado ahí a lo que ustedes comentaron. ¿Qué les parece, amigos en casa,
dudas, preguntas, comentarios que salga de esta charla que estamos teniendo bastante interesante sobre el canon bíblico. ¿Qué les parece lo que hemos comentado? Alfonso, Ángel, si quieren compartir alguna otra cosa más en relación a esta sección del canon. Claro, a mí sí me gustaría retomar esta parte de lo católico, y que Ángel nos lo explique, porque se ve que él es bastante católico. No, esta parte de lo católico me gustaría retomarlo porque se me hace muy importante dentro del texto de Justo, o dentro de este capítulo, ¿no? Hablar y entender que nosotros como evangélicos somos católicos. De hecho, hace un tiempo en una plática entre amigos, estaba Luis, estaban varios de ustedes, y Luis me decía, entonces tú no eres católico. Le decía, no, yo sí soy católico, pero no soy católico romano, ¿no? Y era como un juego. Pero es bien importante esto. El ser católico es ser según la totalidad de la visión, ¿no? Que viene de las palabras griegas katos, según, y olos, que es la plenitud o la totalidad. Y cada evangelio comienza, y eso me lo enseñó mi maestro de griego, aquí está presente, todo evangelio comienza diciendo kata, ¿no? Kata Mataios, Kata Joanei. Entonces nos habla del según la visión de una persona. Y cuando nosotros juntamos estos evangelios en el canon, entonces tenemos una visión total. Ahora, esto es bien importante porque es bien diferente hablar de católico a hablar en universal o de universal, ¿no? Nosotros somos católicos según la totalidad de la visión de lo que Dios nos ha permitido ver, no según lo universal que nosotros creamos. Y entonces es ahí donde entramos a ver que somos católicos. Y dice Justo González, lo contrario de ser católico es ser sectario, ¿no? En este caso es tomar solamente una sola visión o dividirlo. Y al dividirlo en sectores o en partes, lo que estamos logrando es alejarnos de la unidad que el Señor quería para la iglesia o para las comunidades de fe de todos los tiempos. Pero bueno, eso es lo que yo veo, y que ayuda también a la conformación del canon, a que todos tengan estas distintas visiones que concuerdan en lo doctrinal, porque finalmente eso es lo importante. Pero, ¿qué nos dices tú, católico Ángel? Sí, se me hace, la verdad, muy interesante cómo lo describe Justo González, porque efectivamente, en resumen, él comenta que, bueno, con esta definición que tú también nos has descrito de esta palabra que suena y obviamente, como tú dijiste, ¿no? La relacionamos meramente con la Iglesia Católica Romana, pero estamos hablando, desde luego, en este caso, desde su raíz etimológica y de una idea que se tenía en aquella época, incluso desde el primer siglo, de que era ser, bueno, de catolicon, ¿no? Entonces, él comenta que, en resumen, el ser catolicon era ver el Evangelio desde la perspectiva de su totalidad, es decir, desde varios puntos de vista y que todos estos puntos de vista se complementaban en uno. En cuanto a los evangelios, tú también lo comentaste, tenemos 4 perspectivas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y cada una de ellas pues tiene desde luego diferentes intereses, diferentes perspectivas, tradiciones distintas, incluso algunas enfocadas más en el Imperio Romano, unos para Siria y demás, ¿no? Por su contexto mismo. Pero todos ellos en conjunto dan un mensaje en la totalidad del Evangelio. Y esto es muy interesante porque con esta definición vemos que lo contrario a ser, en este caso católico, no es ser heterodoxo, sino es ser una cuestión sectaria, ¿no? Y esto se me hace interesante porque precisamente con el propósito por el cual fue escrito el libro, Justo González lo menciona en repetidas ocasiones, él lo escribe
para tratar con algunos nuevos movimientos que están siendo formados en América Latina. Y uno de estos movimientos es el tema del denominacionalismo, muy fuerte en algunos de nuestros países. Y él comenta eso, que de repente, bueno, pueden surgir desde luego iglesias que confiesan ser las únicas y las verdaderas, y que tienen la única perspectiva correcta de la doctrina y de la Biblia, ¿no? Y él dice que efectivamente esto es un problema grave, ¿no? Porque va en contra de este término que se utiliza en este caso desde los evangelios. Cata Marcos, cata Juan, cata Lucas, ¿no? O sea, según Mateo, según Marcos, según la perspectiva de cada uno, pero todos formando una misma totalidad. En este caso también las iglesias tienen diferentes expresiones, pueden tener algunas cuestiones diferentes en cuanto a la forma de, de hacer culto, en cuanto a la forma de llevar algunas cuestiones pues secundarias, ¿no? También depende mucho del país, de la cultura, de la zona donde se encuentren, pero al final de todo, lo importante es que estamos unidos en una misma fe, en el Señor Jesucristo, todos somos salvados de la misma manera, todos tenemos como eh, mensaje principal la muerte, la vida, muerte, resurrección de Jesucristo. Entonces, de ahí más o menos lo que tú comentaste, que ya analizándolo y aplicándolo como lo hace Justo González, a entenderlo de esta manera, no solamente en cuestión del por qué hay diversidad en los evangelios o en los escritos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, sino aplicándolo en este caso las comunidades eclesiales, cobra mucho más sentido y se me hace una muy buena definición de parte del autor. No sé, Tuchel, ahorita que regreses, ¿qué opinión tengas de esta definición que hace Justo González y aplicación? Sí, me gusta mucho esta idea porque es algo que hemos venido hablando, ¿no? Constantemente, la unidad en la diversidad, ¿no? Es importante reconocer esa diversidad dentro de la misma iglesia, ¿no? Como lo veíamos, por ejemplo, en Primera de Corintios 12, hay diversidad y en medio de esa diversidad hay unidad y eso es algo que tenemos que enfatizar. Por eso es que estos conceptos es importante tenerlos bien claros, ¿no? Porque muchas veces tenemos palabras tabú en el evangelicalismo y una de esas es católico y es como que, uy, qué miedo, ¿no? Y hay un choque con que alguien diga, ay, es católico. Incluso bueno, una de las preguntas recurrentes que tenemos en el programa y en YouTube, le comentaba Ángel, es que hay pues creyentes que nos escriben, ¿y ustedes qué son? ¿No? ¿Son evangélicos de qué denominación? ¿O son católicos realmente de acuerdo a la historia? ¿Creen en la sucesión apostólica hasta el día de hoy en la cátedra de San Pedro? ¿No? Entonces, hay un montonal de ideas en relación a ese término católico y es importante tenerlas bien claro. Y creo que en esta porción que han comentado del libro de Justo González, pues lo aclara y lo deja muy bien, ¿no? Que podamos entender esos conceptos. Ahora, también es importante, por un lado, considerar nuestra denominación a la que sea que pertenezcamos, obviamente es parte de la herencia, del desarrollo histórico del cristianismo, pero no debemos encerrarnos y creo que ese ha sido uno de los grandes problemas que denuncia Justo González precisamente en América Latina. Hay muchas problemáticas que tenemos como iglesia que en Europa, en Asia, no existen,
¿no? No se cuestionan varias nociones que nosotros es como que algo bien importante, no sé, en nuestra denominación, a ellos, a otros cristianos ni les interesa, ¿no? Ni siquiera es un problema. Entonces, encerrarnos en nuestra denominación impide que estemos unidos en el espíritu, ¿no? Rompe con esa catolicidad a la que hemos sido llamados, ¿no? En un solo cuerpo, que es la iglesia. Entonces, es importante tener estos conceptos bien claros. Avanzando un poquito con las preguntas que nos mandan, Ramsés Ramírez escribe: ¿qué piensan de predicar ahora los libros que no son canónicos? Por decir, Macabeos, por ejemplo. En ese sentido, creo que, como les decía, el ámbito de la comunidad eclesial ha de ser el ámbito de la palabra y nada más, ¿no? La escritura que se predique. Estos otros textos pueden ser importantes para comprender el entorno histórico-cultural, pero no merecen, ¿no? Una exposición en comunidad, ¿no? Creo que hay otros textos que pueden iluminar mejor al creyente, que pueden realmente edificarle más allá de cuestiones históricas, como es importante el libro de los Macabeos, ¿no? Pero creo que hay que concentrarnos en el texto bíblico y a propósito de ello también, ojo con el otro lado de la moneda o del espectro, que es predicar mensajes motivacionales, seguro de emprendedores y todo eso de que está de moda. ¿Cómo se llaman? Los animadores, ¿no? Sí, los influencers, pero hay otro término por ahí que se me va. Coaching, el coaching espiritual. Ojo con eso. Si en su iglesia están predicando eso y no la Biblia, cuidadito, ¿no? Feliciano, mandamos saludos a Feliciano Terrones allá en Morelos. Jessica nos escribe: voy entendiendo. Elvia Marín, Shalom, tengo una duda. ¿Por qué hay tantas denominaciones cristianas si al final Jesucristo vendrá por una sola iglesia, pura, limpia y sin mancha? Y no me refiero al ecumenismo, dice. Bueno, es un tema bastante amplio. Puedo decir simplemente que las denominaciones cristianas surgen a partir de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante nos dejó un gran legado, pero al mismo tiempo un gran problema, porque la Iglesia había tenido siempre en su interpretación al magisterio, el colegiado de maestros que enseñaban y dictaminaban cómo interpretar la Escritura. La Reforma Protestante dice: no se necesita el magisterio, todo creyente puede interpretarla, no necesitamos ese colegiado, esa imposición de autoridad desde arriba, y rechazan entonces al magisterio de la iglesia, dejan nada más el texto bíblico como fundamento, en gran medida respondiendo a las dificultades de la época, pero ello dio lugar también a la libre interpretación, y de ahí surgieron todas las denominaciones, cada quien interpretando el texto desde diferentes, posicionamientos, ¿no? Entonces, las iglesias evangélicas, pues, son herederas de esa cuestión, ¿no? Sin embargo, somos una sola iglesia, ¿no? Ahí, cuidado que no les vaya a pasar lo que sucedió con un pastor bautista en una de las convenciones que tenían, donde decía: yo antes de ser cristiano soy bautista, ¿no? A veces nos aferramos a la denominación y mi denominación es la verdadera. No, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de ello. Una fe, un espíritu. Bueno, pues ahí está, amigos. Vamos a seguir con esta temática del libro de Justo González. Vamos a regresar en el siguiente bloque para hablar de la interpretación.
de la interpretación de la escritura que también nos presenta el autor. Mientras tanto, vamos a un breve corte en lo que voy a rellenar mi vasito con otro frappé. Vayan por su café allá en casa. Adelante. Regresamos en 1 minutito y medio, 2 minutitos. Vamos al corte. Este cuento incluso lo estuve leyendo. David Brainerd, no sé si recordarán aquel misionero americano que fue a predicarle a los indios. Hola Shell, gracias por la invitación y perdón por llegar corriendo. También vengo de otro estudio en la iglesia, entonces ahí tengo que finalizar esto y venirme para acá de volada. Excelente. Pues ahí está, ¿no? Para todos aquellos que dudaban de la salvación de mi queridísimo Luis. Ahí está. No, gracias Luis por darnos este tiempo también. El idioma griego. Así que aquí ya lo estarían viendo. Vamos por ahí. Ahí está Ángel. Vamos a ver. Aquí vamos. Déjenme ver cómo le hice hace ratito, pero ya estamos aquí. Bueno, ahí lo tienen en pantalla. El texto, ahorita lo vamos a poner en grande. Déjenme ver cómo le hago aquí. Ahí va. Ah, sí, aquí estamos. Ahí está. Ahí estoy. Y vamos a poner la presentación. Ahí está. Ok. Pues muchas gracias, amigos. Luis, perdón, ibas a comentar algo. De hecho, no. Ya no. Bueno, ok, pues muchas gracias. Pues ahí estuvieron los bloopers del mes, ¿no? Que nos la pasamos muy bien en estos programas, risa y risa. Y bueno, es una diversión, un gozo el poder compartir con ustedes estos diálogos. Así que pues regresamos amigos con lean con amigos y café, y en esta ocasión con el libro de No creáis a todo espíritu de Justo González. En esta sección pues vamos a hablar acerca de la interpretación que nos presenta el autor y qué comentarios podemos compartir al respecto. Así que Ángel, Alfonso, adelante. Vale. Bueno, aquí algo importante que yo quiero también tratar del texto es lo que cita Justo González de Soren Kierkegaard, ¿no? Que dice que la verdad pura le pertenece solo a Dios. Y creo que desde ahí, desde donde nosotros también podemos abarcar esta parte de la interpretación. Porque dice González, lo que Kierkegaard entiende por esto es que la verdad de Dios no puede reducirse a un sistema, ni siquiera a una serie de doctrinas que nosotros podamos afirmar. Entonces, la interpretación de la escritura debe de ser a través del entendimiento de lo que Dios quiere darnos, y no sobre el fundamentalismo que nosotros estemos creando o sobre las doctrinas que hayamos ya hecho o hayamos aprendido. La interpretación debe de ser a través de lo que Dios quiere mostrarnos y de la enseñanza que se ha dado a través del texto, desde el Génesis hasta lo que tenemos hoy en el Apocalipsis. Un ejemplo de interpretación errada es nuevamente la interpretación de pensar en la escritura como literal en cada una de las situaciones o en cada uno de los libros. Y para eso Justo González nos da un ejemplo con una persona que estaba en un seminario buscando encontrar faltas a lo que Justo González creía. Y entonces esta persona le pregunta, ¿cree usted que la Biblia se equivoca? Justo González le responde, según lo que nos da testimonio en su libro, no, la Biblia no se equivoca, pero sí nos equivocamos nosotros cuando nos imaginamos que
porque la hemos leído varias veces y hasta la hemos memorizado, ya no tiene nada nuevo que decirnos. Lo que es más, todo intérprete de la Biblia se equivoca en un sentido u otro, porque si así no fuera, ya no sería necesaria la Biblia. Entonces, la interpretación bíblica siempre debe de ser de una forma firme, de una forma en la cual nosotros estemos indagando el texto lo más profundo que podamos, desde si tú puedes tener estudios bíblicos desde el griego, si tú puedes hacer análisis de palabras, si tú puedes sacarle exégesis personal, pero también viendo que sea de acuerdo a la doctrina bíblica, te va a ayudar y te va a guiar a tener una doctrina sana. Pero si tu interpretación viene a ser lo que he oído, lo que he aprendido y nada más eso, y no estás abierto a que la misma Biblia o la interpretación bíblica te vaya transformando, entonces tú vas a tener un gran problema, porque lo que tú estás buscando otra vez es tener a la Biblia a tu manera, no la Biblia a la manera de Dios, que busca transformarte cada vez que le estés leyendo. Eso es lo que yo puedo ver dentro del texto de Justo González y creo que puede ayudarnos mucho a la interpretación personal y eclesial que hagamos del texto bíblico en donde quiera que nos paremos. Pero, ¿ustedes qué opinan, amigos? Sí, se me hace muy, muy interesante lo que mencionas. Recientemente, bueno, Sheltiel está impartiendo un par de cursos sobre interpretación bíblica, pero es algo de lo que hemos conversado en un par de ocasiones. También me he encontrado con situaciones así en la librería, eh, donde, como tú dices, en algunas ocasiones, y yo sé que luego no se hace de manera intencional, pero se quiere leer la Biblia de manera literal en toda su totalidad. Incluso algunos sectores evangélicos ponen esa interpretación como una regla de interpretación. O sea, que todo tiene que ser literal. Si la Biblia dice que fue así, así fue, y si no, le estás quitando eh, cuestiones divinas a la Biblia y te empiezan a interrogar de falta de fe y demás, ¿no? Pero yo creo que eh, yendo directamente desde la cuestión literaria a la Biblia, podemos observar que de acorde, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, de acorde a, por ejemplo, en los primeros libros que encontramos, Génesis bueno, el Pentateuco, vemos que de acuerdo a esa fecha en la cual fueron escritos, vemos que en la literatura del Medio Cercano Oriente tenía algunas cuestiones muy interesantes en cuanto al uso, por ejemplo, de la metáfora, el uso de cuestiones, por ejemplo, de la sátira, que era muy común en aquella época y que de alguna manera, por supuesto, la vemos reflejada en los escritos de aquella época en la literatura judía. Posteriormente ya en cuestión, por ejemplo, de los profetas, de los libros históricos, también encontramos una gran cantidad de crítica social, de sátira en la Biblia, de humor, a veces humor un tanto negro y demás, pero muy, muy interesante. Desde luego también eh, desde este punto de vista vemos mucha narrativa en la Biblia. Eh, y viéndolo, como decía, de manera literaria, la narrativa también incluye la prosa, ¿no? En este caso podríamos llamarle cuento, ¿no? O fábula, y de muchas cuestiones. Entonces yo creo que esto se ve en el texto desde una lectura inicial, desde las lecturas iniciales donde podemos tener algunos acercamientos al texto. Nosotros en el español es fácil distinguir el género literario. Y yo creo que eso es el primer punto ya en una interpretación del texto, el primer paso a seguir, y es a veces muy fácil de distinguir, pero a veces ni siquiera eso se busca, ¿no? Tener un análisis literario de lo que se está leyendo, qué tipo de texto es, qué
intenciones tenía ese texto y pues todo lo tomamos literal. Yo creo que lo que comenta justo González es muy importante para nuestro tiempo, el hacernos ver, ¿no? Que pues, la Biblia también tiene diferentes puntos de estudio, diferentes puntos de enfoque, de investigación, para que nosotros podamos realmente llegar a centrarnos en el mensaje que la Biblia nos quiere dar. No estar buscando cuestiones extrabíblicas, en cuestiones, por ejemplo, lo vimos de exactitud histórica, de exactitud científica, de exactitud cronológica, porque no vamos a encontrar perfección en el sentido de estas fechas, cierto número de personas que estaban en la guerra, lugares geográficos, porque la intención del texto bíblico pues no era esa, ¿no? No era dar un censo, no era dar una cuestión periodística exacta, sino más bien dar un mensaje, en este caso teológico. Y yo creo que justo González lo comenta muy bien. Aquí el tema importante es descubrir cuál fue ese mensaje para aquella época y ahora cómo lo podemos aplicar para nosotros, para nuestra sociedad, pero no estar viendo detalles que pues ciertamente nos distraen del mensaje principal que esos textos quieren dar. No sé tú, Shel, que quieras comentar sobre ello. Sí, creo que esto que menciona justo en relación a cómo se interpreta el texto bíblico por lo general en Latinoamérica, es que es una lectura muy plana del texto bíblico, ¿no? Que pretende, y aquí quizá me gustaría precisar ese término, que pretende ser literal cuando en verdad es literalista, ¿no? ¿Por qué? Lo explico. Si nosotros fuéramos a hacer una interpretación literal del texto bíblico, tendríamos que prestar atención, ojo, a el género literario, a cómo está expresado ese mensaje. Esa es una interpretación literal. Por ejemplo, si yo estoy estudiando en los evangelios una de las parábolas de Jesús, tengo que prestar atención a qué género literario es esa porción, a qué género literario pertenece. Y es evidente que es una parábola, ¿no? No es un relato histórico, sino es un cuento, una ficción que Jesús inventó. Y Jesús era un gran cuentacuentos. A él le gustaba hacer estos cuentos, ¿no? Presentárnoslo. El problema con nosotros en Occidente es que tenemos una perspectiva muy sesgada en cuanto a los relatos ficticios. Pensamos que un relato ficticio es sinónimo de falsedad y que un relato histórico es sinónimo de veracidad, pero no siempre es así. Y el caso que encontramos en el texto bíblico, que bien lo puede ilustrar, es este. Las parábolas de Jesús, ¿eran relatos históricos o eran relatos ficticios que Jesús inventaba en el camino? Podríamos decir, bueno, es que eran relatos ficticios. Entonces, ¿significará que son falsos? No, presentan una verdad. Y hay que entender esa verdad a partir del género literario en el que está presentado, ¿no? Pero el problema es que en algunas denominaciones evangélicas se pretende ser literal sin considerar los géneros literarios. Y ese es un problema muy, muy común. Entonces, lo que nos presenta justo González es que precisamente a partir de una interpretación literalista se llega a una mala interpretación del texto bíblico, se pierde el objetivo, como mencionaba Ángel, ¿no? Un ejemplo que me gusta poner es en relación a la resurrección de Jesús, bueno, sí, que nos presenta ahí en los evangelios, ¿no? Hay varias frases que dicen que resucitó al tercer día, ¿no?
después del tercer día o después del segundo día, en el tercer día, ¿no? Son frases que si las analizamos podría ser al segundo día, en el tercer día o hasta en el cuarto día. ¿Cuál de los evangelios tiene la razón? ¿Se oponen entre sí? ¿O qué pasó allí? ¿Alguien se equivocó? ¿Uno de ellos tiene la razón? La cuestión es que no es ese el objetivo de los 3 días, no es una noción cronológica, sino una noción teológica. ¿Por qué? Porque cuando vamos al texto bíblico en el Antiguo y Nuevo Testamento, principalmente en el Antiguo, que es el trasfondo, nos habla del tercer día como el día de salvación, el día en que Dios salva, y lo encontramos en varios relatos, una mención del tercer día cuando es el punto decisivo. Entonces, esa enseñanza que encontramos en los evangelios de la resurrección de Jesús en el tercer día, después del tercer día o después del segundo día, ¿no? O en el segundo día, no tiene un sentido cronológico. Y si lo tratamos de interpretar de manera literalista, vamos a topar con pared. Llegamos a conclusiones, uno de ellos se equivocó, ¿no? Uno de los evangelios o uno de ellos tiene la verdad y los otros entonces, pues ese es el sentido, ¿no? Entonces necesitamos considerar el género literario, las expresiones, todo el contexto. Por eso aquí respondo de cierta manera a la pregunta que nos envía Jessica, que comenta: yo escuché por mucho tiempo que no era necesario profundizar en el estudio del texto y menos recurrir al idioma original, sino que la Biblia es sencilla y se interpreta a sí misma, sino cómo le entienden hasta los campesinos. Ese era su argumento. Ciertamente el texto bíblico puede ser entendido, pero también necesitamos estudiarlo, examinarlo con detenimiento para profundizar en él, ¿no? Quizá esta frase bien intencionada nos lleva a considerar que el mensaje es claro, el mensaje de la Biblia es claro y es sencillo, que apunta a Jesucristo, punto. En él Dios salva, salvación de Dios en Jesucristo por su Espíritu. Eso es. Pero necesitamos estudiar para encontrar esa riqueza y crecer en nuestra fe a partir del estudio diligente de la Escritura. Un comentario que nos envía aquí Abril Gómez: bendiciones, hermanos, siempre un gusto escucharlos. Es una invitación a reflexionar, aprender y confirmar o corregir nuestras concepciones teológicas. Exactamente. Pues ahí está, amigos. Ángel, Alfonso, si quisieran agregar algo más. Yo en esta parte del literalismo, creo que Justo González hace también ahí un buen ejemplo con esta misma persona que le está preguntando, ¿no? Y da el ejemplo de Juan 15, en donde le pregunta a Justo González, ¿cree usted en la interpretación literal de Juan 15, donde Jesús dice que Él es la vid verdadera? ¿Cree usted que Jesús tiene ramas y raíces? Y le contesta el otro, ¿no? No, claro que no, eso es una metáfora, tiene sentido figurado. Y lo mismo pasa, ¿no? El día de hoy creo que nosotros necesitamos entender que los textos no son tan simples. No es tan simple como nada más leerlo y decir, no, sí, esto que me conviene sí es literal, esto que no me conviene no es literal, porque entonces tendríamos el mismo problema, y Justo González nos lo dice, ¿no? En los dos relatos de la creación en Génesis, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sí vamos a tomar literal? ¿Qué es lo que no vamos a tomar literal? ¿Y qué es realmente lo que Dios quería decirnos? Porque el problema de tomar las cosas literales y de hacer la doctrina que yo quiero y de interpretar como yo quiero es dejar de lado lo que Dios me quiere decir a través de la Escritura, ¿no? Hay una frase que tomé mucho de unos amigos. De hecho, Ángel hizo ahí un ciclo de conferencias, ¿no? Con esta frase de que el grafos revela al logos,
¿no? Y es bien importante saber esto, que la escritura, lo que nosotros tenemos en la Biblia, nos debe de llevar a tener un encuentro con Cristo, con la verdad en Cristo. Si mi interpretación me aleja de Cristo y me aleja de cumplir lo que Dios me enseña, Jesús dice que la ley y los profetas se resumen en una cosa bien sencilla: amar a Dios y al prójimo. Entonces, si mi interpretación me aleja de amar a Dios y al prójimo, si me hace dividirme, si me hace ser sectario, si me hace apartar a otros y decirles, no, si quieres ser parte de mi denominación, entonces tú tienes que dejar de hablarle a Chel, porque Chel se ve que es una persona rara. Entonces lo que va a pasar es que Ángel va a tener que decidir, y yo estoy dividiendo una amistad, en lugar de ver que tal vez Dios está utilizando a Chel a su manera y a su forma de ver, y que eso podría nutrirme a mí, porque yo no soy perfecto. Entonces, la interpretación bíblica correcta es una interpretación que me lleva a amar a Dios, a obedecer a Dios y amar al prójimo. Y creo que eso va más allá de las denominaciones, ¿no? Yo puedo ser parte de una denominación y no por eso voy a dividir o voy a separarme, aunque mucho tiempo me enseñaron eso. No te acerques a los bautistas porque, los bautistas son malos, ¿no? No, los metodistas tienen otras cosas, no, tal denominación toma, no, en tal denominación los dejan bailar, no, en tal denominación tal cosa. Y tienes el problema de que entonces ahora todo lo encierras en pecado y no te estás dando cuenta, pero eres un joven fariseo. Y ya estás poniendo cargas a otros que tú no quieres cargar con un solo dedo, porque tú también quieres vivir, quieres ir al cine, quieres salir, quieres hacer otras cosas, pero tu interpretación bíblica sesgada, heredada, hace que pues le vayas de lado. Y creo que eso es muy triste, y eso es algo que tanto Justo González en este libro está atacando, como creo que es algo que nosotros necesitamos ver y amar la libertad a la cual hemos sido llamados en Cristo, sin utilizarla como una forma para ir al libertinaje. Pero bueno, eso es lo que yo quería decir. Muy bien, bueno, pues vamos a un último corte y regresamos con las conclusiones, ¿les parece? Vamos. Pues ahí está, amigos, la invitación también a estas reuniones que vamos a comenzar este domingo. Será la primera. El expositor de la palabra pues va a ser mi queridísimo amigo Luis José Rueda. Va a ser a las 9. Vamos a estar compartiendo el enlace para que ustedes puedan unirse. No va a ser una transmisión en vivo pública, sino quizá por medio de Meet o Zoom, todavía no lo definimos, pero vamos a poner el enlace para aquellos que estén buscando una comunidad eclesial, pues puedan acercarse con nosotros. Vamos a estar estudiando el libro de los Hechos,
y precisamente Luis va a comenzar con la predicación, así que esperamos que puedan unirse si están buscando una comunidad. Con mucho gusto les esperamos con la Biblia y brazos abiertos. Y bueno, continuamos aquí con Lean con Amigos y Café para las conclusiones. Ángel, Alfonso, quien guste, adelante. Vas. Sí, pues quisiera agradecer a Alfonso por haber escogido este texto de Justo González. De verdad creo que es un texto muy oportuno para nuestra época, para nuestra comunidad cristiana en toda América Latina, porque menciona, incluso en la conclusión de este capítulo, menciona una frase que de verdad, y lo comenté al principio y no estoy mintiendo con ello, esa frase me ayudó muchísimo para salir adelante después de una serie de crisis de fe, y lo voy a contar rápidamente. Hubo un día en el seminario donde escuchaba una clase de un profesor que enseñaba una cosa, inmediatamente entraba tu profesor y enseñaba una cosa diferente, y después entraba un tercer profesor y enseñaba una cosa diferente a los primeros dos. Literalmente hubo un día en que salí de clase, me fui a caminar, y mientras caminaba recuerdo que me senté en un árbol y le pregunté a Dios, Dios, ¿quién tiene la verdad entonces? O sea, todos dicen cosas diferentes, ya no sé a quién creerle, quién tiene la verdad. Y después leí este capítulo de Justo González y él termina diciendo lo siguiente, que el centro del cristianismo es la verdad, pero esta verdad va con V mayúscula, y esta verdad no es una doctrina, sino una persona, Jesucristo. Así que nuestro enfoque tiene que estar en la palabra de Dios revelada a los hombres, que es Jesucristo mismo, quien salva, y no en ver doctrinas y ver otras cuestiones o cosas secundarias que hacemos nosotros mismos, doctrinas, que únicamente pues nos hacen, nos llevan incluso a la frustración, como lo vimos, ¿no? En estar viendo cuestiones de detalles, de supuestas contradicciones, y no, Dios no puede mentir, Jesús dijo que ni una coma ni una tilde van a pasar porque es perfecto, obviamente sacándolo de contexto y aplicándolo a estos temas, por ejemplo, la inerrancia y demás, pero lo importante es centrar nuestros ojos en Jesucristo, quien es la verdad, no unas doctrinas, sino Jesucristo, su persona, su obra, y descansar y confiar en ello, que es muy importante. Y por eso agradezco que se haya escogido este capítulo, este libro, que hace un par de años fue muy importante para mi vida. Muy bien. Gracias, Ángel, por compartir esas experiencias que obviamente enriquecen, ¿no?, la comprensión de temas como este que estamos abordando. Así que, pues, gracias, Ángel, y vamos con Alfonso. Adelante, amigo. Gracias, Chel. Ángel me ganó la cita, de hecho, con la que yo quería terminar, sobre que la palabra es una persona con P mayúscula, y es la verdad con B mayúscula. Creo que los dos encontramos en este libro en algún momento una parte de poder descansar entre lo que se nos decía y entre lo que estábamos viviendo dentro del seminario, porque teníamos profesores que eran más fundamentalistas, teníamos profesores que eran más liberales en cuanto a la interpretación del texto, en cuanto al entendimiento, y es bien importante entender que los dos extremos son malos, ¿no? El fundamentalismo se equivoca, el liberalismo total se equivoca, al olvidar que las escrituras nos van a revelar solamente un solo Dios, cuyo amor y propósitos, dice Justo González, no cambian. Y entonces cuando nosotros leemos los 4 evangelios,
leemos y encontramos que se nos revela el único y eterno evangelio de Jesucristo, que su autoridad no disminuye. Y entonces vamos a poder ver en el texto la verdad de Dios. Y este tiempo creo que es muy, muy importante el poder disfrutar la lectura del Evangelio, de los textos bíblicos y poder ver en ellos a Cristo y amar a nuestra familia espiritual a la cual ni siquiera pertenecíamos. Fuimos injertados y adoptados y amados por la gracia de Dios. Entonces yo me quedo con eso. Bueno, pues muchas gracias, Ángel, gracias, Alfonso, por sus comentarios. Quiero cerrar yo, ¿no? Con esto que hemos venido reforzando a lo largo de no solo este programa, sino también de los anteriores, que la Escritura apunta a Jesucristo. Ese es nuestra comprensión, ¿no? Esa es la razón de creer a la Escritura. Creemos en Jesucristo y creemos a la Escritura como el testimonio que habla, que nos guía, que apunta hacia Jesucristo. El mismo Señor Jesús habría dicho a aquellos fariseos que precisamente les gustaba interpretar de manera legalista el texto, pues lean las Escrituras y vean que hablan acerca de mí, ¿no? Pues a ustedes les parece, ¿no? Que tiene vida eterna, que habla acerca de mí, pues crean, lean las Escrituras, examínenlas. Y eso es algo que nosotros hemos querido compartir con ustedes, ¿no? Que la Escritura apunta a Jesucristo. Y a la luz de la revelación de Dios en Jesucristo es que tenemos que entender el texto bíblico. La Escritura no debe de estar por arriba de la enseñanza de Jesús, sino que se ha de subordinar a Jesucristo. La Escritura apunta a Jesucristo. Y bueno, con eso nos despedimos, queridos amigos. Esperamos verles. El jueves tenemos un programa nuevamente en Vámonos al Texto, donde vamos a estar hablando de el Corpus Paulino, los escritos considerados de Pablo, por algunos llamados deuteropaulinos, así que no se lo pierdan, va a estar bastante interesante. Y sin más, pues nos despedimos y nos vemos el jueves, amigos. Gracias, Ángel, Alfonso, amigos y amigas allá en casita. Buenas noches, que Dios les bendiga.